¿Te has preguntado qué se siente perder la memoria? Natalia es una mujer que ha logrado convertir sus heridas en relatos poderosos y lecciones para otras mujeres. Su proceso ha estado marcado por varios elementos. Su pasión por la bici, que le dio confianza y libertad, pero por poco le quita la vida. La música, que la ha hecho despertar. Y la escritura, un don que le ha permitido transformarse y recordarse a sí misma. A esa mujer que es tan valiente como una niña. Esta es su historia. Hay preguntas en la vida que uno a veces no se hace, o hay cosas en las que uno sencillamente pues no piensa, y al hablar contigo es inevitable empezar la entrevista haciéndote una pregunta muy puntual y es, Nata, ¿qué se siente perder la memoria? Se siente como si tuviera 2 años, no sé, se siente como si uno fuera nada, porque es como quién soy, quiénes son ustedes, qué he hecho en mi vida, qué pasó aquí. Ok. Bueno, Es una nada. empecemos por ahí, ¿cómo fue ese accidente? Bueno, Cami, te cuento, yo tuve un accidente en el 2020. Yo me fui de paseo a Mesa de Yegua, Sanapoima, y un día salí a montar bici por la carretera del condominio y ya iba con otra persona. Cuando ya no me sintió más, me vio caída, yo me había caído en la bicicleta, en la carretera. No se sabe cómo me caí, solo se sabe que llegó una ambulancia por mí, me llevaron a una UCI. La UCI de la mesa no era lo suficiente, no tenían los equipos para atenderme, entonces me trajeron en una UCI a Bogotá. Entré como paciente de trauma craneoencefálico severo y estuve en coma alrededor de un mes. Cuando ya desperté, pues no tenía memoria, movilidad al 10% y con autonomía igual, al 10%, Ok. Y, tú sabes todo esto porque te lo contaron, porque me lo obviamente. contaron. Yo realmente tengo conciencia hasta cuando ya llegué, salí de la UCI, ya cuando estaba en casa de mi familia. Como yo, ellos quitándome un pañal, yo parándome, dándome de comer. Eso es como lo que recuerdo Esos primeros desde mi recuerdos. momento de conciencia. Ok, ok, durante el coma no sentiste o no recuerdas nada, no sentiste nada, no, es como que yo he escuchado también en otras vivencias y dicen que cuando una persona está en coma, pues de alguna forma sí está siendo consciente, ¿no? Como de ciertos estímulos, sonidos, cosas así. ¿Tú sentías, escuchabas algo? Bueno, pues O- ahí hay una cosa, hay un factor importante, y es que el médico le sugirió a mis papás que me llevaran música, porque la música sirve para la neurorehabilitación. Ok, Entonces le sugirió, háganle un playlist a Natalia de su música preferida, pónganselo bajito en la UCI, yo autorizo y puedes esperar. Pues resulta que mi papá me conoce el gusto perfecto, me hizo la lista y cuando llegó un día yo ya estaba con los ojos abiertos. wow. La música me despertó, entonces sí, de hoy en día de hecho sigo escuchando esa música y pues me emociono, pero realmente no recuerdos como tal, ¿no? Sino que solo sé que la música me despertó. ¿Y cómo fue ese momento para tu familia? También, porque entonces, claro, cuando una persona entra en coma no es como mañana se va a despertar, ¿no? O sea, ¿cómo vivieron ellos ese proceso? Bueno, entrar en estado de coma inducido es prácticamente una espera, y una espera que de alguna manera es casi como esperar que la parte física y biológica funcione para que la persona no se vaya. Mm. Entonces fue una espera realmente con una incertidumbre gigante. Yo soy hija única y nieta única en una familia. En mi Ok, familia paterna soy la única nieta. ok. Entonces, pues es como la única bebé de la casa, entre comillas. Pues era como la niña que estaba allá y que no se sabe qué va a pasar. Pues era una incertidumbre y un dolor colectivo grande. Ok, ok, y cuando despertaste, ¿qué fue lo primero que pasó? ¿Quién estaba ahí? Pues estaba mi mamá, mi tía, como que todas estaban explicándome: Nata, tuviste un accidente, tranquila. O sea, yo tenía un pañal, yo no entendía por qué yo tenía un pañal. Me explicaron qué había pasado, que me iban a llegar mis terapeutas, o sea, como que ellas me explicaban todo de manera pausada. ¿Y tú estabas tranquila o cuál fue tu reacción? Porque, claro,
O sea, volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo se siente uno despertarse y no acordarse de absolutamente nada? Yo me sentía en un espacio seguro. Ok, Entonces, solamente lo que yo sentía era, tengo que estar receptiva para entender qué pasa. Yo me sentía en un espacio seguro porque estaba en una cama cómoda, con personas que eran amorosas y amables conmigo. Entonces, simplemente yo recibía como esas instrucciones para entender qué pasaba. ok, ok. ¿Y cómo fue ese proceso de volver a recordar quién eras? Bueno, ellas me llevaron unas fotos, el médico sugirió que prácticamente me hicieran una presentación en PowerPoint, pero pues no en fotos grandes. Ellas me explicaron mi vida, básicamente como tú eres Natalia, tú tienes 32 años, pasó esto, estos son somos tu familia, estos son tu trabajo, tú has hecho esto. Y también me dijeron, Natalia, mira, tú escribiste este libro que se iba a lanzar, pero no se lanzó por tu accidente. Entonces, si quieres, léelo. Mira si lo puedes leer para que te conozcas y sepas quién eres tú, porque es un libro que habla sobre mi vida. Fue como, esta soy yo, ¿Cómo se llama el libro? valiente como una niña. Valiente como una niña. Eso me parece maravilloso de tu historia, ver también como esa conexión Sí, con la lectura. Y me parece muy teso también y hermoso poder tener la oportunidad, que hayas tenido la oportunidad de también recordarte a través de algo que tú misma escribiste, ¿no? sí, o ¿Cómo sea, sentiste? O sea, ¿qué sentías cuando leías tu propio libro? cuando leía, yo leerme me ayudaba a ir recordando, o sea, me ayudaba a recordar cosas, como que yo escribía sobre la universidad, entonces me acordaba de la foto que me han mostrado mis amigos de la universidad. Esta está, ta. O sea, como que Ok. yo conectaba lo del libro con lo que yo recibía externamente. Claro, también fuiste muy afortunada por eso que tú misma habías hecho, ¿no? Como Sí, como tener esa sí, guía. que no es sí, ese libro me salvó porque pude recordar quién era. Ok, ok. ¿Y qué cosas contabas en el libro? Bueno, yo, el libro lo cuento de los 17 a más o menos en mi etapa de los 17 a los 30 años. Y es como un poco cuento el inicio, un poco como el inicio en la universidad, que tuve de pronto un estrellón fuerte con la universidad, poco esa libertad, siempre estuve en colegio femenino, entonces como llegar a nivel de pronto de excesos de drogas, de alcohol, y ya después decidí viajar por diferentes ciudades del mundo y ya después como mi creación, cuando quise volver a Colombia, mi creación de una organización social, también por un episodio que me pasó. Entonces ahí pude descubrir cómo mi proceso creativo a través de mis dolores tenían un resultado en lo que yo hacía actualmente. Claro, cuando a uno le dicen perder la memoria, uno se imagina pues muchas cosas, ¿no? Pero realmente para ti, ¿qué fue perder la memoria? O mejor, ¿qué tuviste que reaprender? Bueno, Camilo, mira, yo te cuento, perder la memoria es prácticamente empezar de cero. Yo no sabía quién era yo no sabía quiénes me rodeaban, yo no sabía qué hacer. Y perder la memoria significa que me enseñaron a todo como a los niños, a lavarme los dientes, a amarrarme los zapatos, todo, A a ponerte tu hablar, ropa. a ponerme mi ropa y a hablar. Pues yo podía comunicar, pero tuve que tener pues una guía de fonoaudiología para aprender a comunicarme bien. Tuve terapia física para decir, bueno, así te tienes que vestir, así se pone la ropa interior, así se pone una camisa, así se abotona, todo. ¿Y cuánto tiempo duró ese proceso más o menos? Te cuento, yo tuve un proceso de rehabilitación física, todo como médica, más o menos de 6 meses. Yo tuve que tener cuidador 24 horas durante 6 meses. ¿Y recordabas cómo leer? Sí, mira que Ok. sí. O sea, eso sí fue algo que yo inmediatamente me dieron pues el manuscrito que yo había escrito. Yo de una leí el título, Valiente como una niña, y dije, puedo leer. O sea, Ok. eso sí lo pude hacer. Ok, muy lindo. Bueno, más adelante vamos a entender también como ese vínculo que tienes con la lectura, ¿no? Y Total. con la escritura. Ah, Pero primero me gustaría que hablemos sobre un elemento que ha sido también muy importante en tu vida, según lo que cuentas también en el libro, y ha sido la bicicleta, ¿no? Cuéntanos un poquito, pues, dentro de todo, cómo era tu vida antes del accidente y a qué te dedicabas, qué hacías. bueno, pues antes del accidente yo era, dirigía una fundación, la Fundación Niñas Sin Miedo, que fundé en el 2016.
Entonces dirigía la fundación, me encargaba de toda la parte de comunicación, sostenibilidad, y adicionalmente, pues, estaba escribiendo un libro sobre cómo la creé y estaba a punto de publicarlo hasta que, pues, pasó mi accidente, y que fue en una bicicleta. Ok, ok. ¿Y de dónde surgió la fundación? ¿Dónde nació esa idea de, bueno, voy a hacer una fundación? Bueno, nace por una historia personal. Yo fui víctima de un ataque de violencia sexual en espacio público cuando vivía en Buenos Aires. En una calle intentaron abusar de mí. Yo me logré escapar y después de eso mi vida siguió normal. Llegué a Bogotá, pero yo sufrí ataques de pánico en la calle ante el acoso callejero. Claro. A veces se convertían en ataques de ira ante la persona que me decía, mamacita, yo podía reaccionar Que es muy terrible, frecuente, ¿no? muy En frecuente, este yo contexto, total, y yo reaccionaba lastimosamente. de una manera exagerada. Entonces, yo para una persona me sugirió: "Aprenda a montar bicicleta, a ver si se le pasan esas rabietas", y yo: "¿Pero eso qué tiene que ver?". Aprendí a montar bicicleta grande, yo nunca aprendí de pequeña, aprendí a los 28 años. Ok. Aprendí a montar la bicicleta y mis ataques de pánico se fueron. Wow. Entonces dije, bueno, si la bicicleta hizo esto por mí, seguramente ha hecho cosas por más personas en el mundo. Descubrí que sí, que la bicicleta ha sido usada en muchos lugares del mundo para mujeres. Entonces ahí dije, voy a hacer mi versión colombiana. Descubrí que uno de los temas más duros para las mujeres y niñas en Colombia era el tema de la violencia sexual y el embarazo en niñas. Y dije, bueno, pues usemos la bicicleta para prevenir esto. Y ahí empecé la fundación. Empezó mi idea con una idea. ¿Dónde era la fundación? La fundación inició en Cazucá, en Soacha, en la Comuna 4 del municipio de Soacha, y empezó en ese momento 2016 allá. Ok. ¿Y qué hacían en la fundación? Bueno, empezó con 20 bicicletas donadas por de segunda y con una idea de prevenir con 3 voluntarias y así y con 0 pesos. Sí. Y pues las líderes comunitarias me ayudaron, me prestaban el salón comunal, me llamaban las niñas y yo poco a poco fui como con la co-creación. Para mí la co-creación fue muy importante, como que no es solo mi idea y ya, sino que yo intenté alimentarme de ideas de diferentes personas, incluso de la misma comunidad, y así se fue creando un programa para que las niñas entendieran cómo prevenir un embarazo y ser violentadas. Ok. Sí, yo recuerdo, yo conocí a Natalia justamente porque trabajando en Señal Colombia, una vez hice una entrevista con Niñas Sin Miedo y me pareció muy lindo porque para mí fue evidente entrevistando a las chicas como el nivel de empoderamiento que lograban tener y era muy lindo ver también como, claro, esta mujer sufrió de alguna manera este suceso lamentable, pero eso se transformó en herramientas para otras niñas y otras mujeres que no tienen nada que ver con su contexto, pero que es como ese granito de arena que uno le pone también a la sociedad, al mundo, a su ciudad y lo que sea. Entonces, a mí me pareció siempre un proyecto muy lindo y me gustaría que nos cuentes también como cuáles eran las cosas que les enseñaban o las herramientas que les daban a las niñas, que me parece importante. Pues bueno, mira que ahora que dices eso, más allá del proceso de ay, ser un granito de arena o ser el salvador que hay, vengo a salvar el mundo, realmente el proceso de emprender socialmente algo es un proceso de sanación. O Ok. sea, yo terminé sanando ese dolor porque no, finalmente fue un intento de abuso sexual, no fue un abuso sexual, pero fue bajando mi dolor, fue bajando mi pánico a la calle con la bicicleta, con ellas. ¿Qué hacíamos? Enseñarles los derechos sexuales y reproductivos, la educación integral de la sexualidad y pues el tema de la autonomía, la autoaceptación, todo el tiempo fue muy importante en el proceso con ellas. Yo recuerdo que había una frase, yo sí puedo, Así el poder de yo sí el puedo. poder de yo sí puedo. Y me acuerdo de, no me acuerdo su nombre, pero recuerdo una de las chicas que fue a la NASA, ¿no? Cuéntanos Sí, un poquito de ella. pues tengo una amiga que tiene una organización donde quería llevar a niñas a la NASA, niñas en situación de vulnerabilidad, y me dijo que yo pues le propusiera, le propuse varias, finalmente quedó Mariana. Mariana quedó como la escogida para ir a la NASA, porque ella de hecho era una persona como muy apasionada Astronomía. por la astronomía. Mariana era muy apasionada por la astronomía, entonces yo dije, bueno, ella es, y finalmente fue a Texas. Ok. Imagínate, hoy en día
Mariana ya tiene 20 años y estudia ingeniería de sistemas. Wow. Sí, y ella empezó muy chiquita también en la fundación, ¿no? Total de 10 años. Y Wow. ella hoy es de las pocas mujeres en su facultad que estudia, o sea, porque las carreras, las TICs, las mujeres no entran a las TICs. Sí, Y ella dijo, listo, maravilloso. Muy lindo también ver ese, uy, como esa curva, ¿no? Ok. Nata, solo para recordar, así como cronológicamente, entonces, tú tuviste el incidente en Argentina, ¿en qué año? 2014, 2014. ¿Y en qué año volviste a Colombia? 2015. ¿Y ahí nace Niña Sin Miedo? Ahí vuelvo a Colombia, llego a trabajar a una organización social, la SOACHA, y dije, acá hay mucho por hacer, y Niñas Sin Miedo nace en el 2016, 2016. Ok, porque yo tenía un trabajo en Cazucá. ok, ok. Ahí te diste cuenta como de las necesidades también. Exacto. Ok. Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia de crear una fundación? O sea, ¿cuáles fueron los desafíos para ti crear una fundación? Bueno, el primer desafío es cómo llego a un público juvenil infantil con una idea que no las aburra y que las motive a ir. Ok. Porque pues dirán, ay, si vamos al colegio de lunes a viernes y nos van a llevar Qué a los mamera. sábados Sí. a más colegio, no. Entonces el desafío era crear algo divertido para ellas y desafiante para que ellas se motivaran, y por eso se me ocurrió crear el tema de la fundación con una metodología de educación experiencial y deporte. Por eso metí la bicicleta, como chicas, vamos a aprender a montar bici, pero vamos a aprender cómo tenemos equilibrio físicamente con la bici, pero tenemos también equilibrio en la vida. O sea, como que juntaba los temas de los derechos sexuales con el deporte y con el juego, Ok, a través de la bici. a través de la ¿Y bici cómo o el eran juego. esas sesiones, por ejemplo? ¿Cómo eran? Entonces era eso. Entonces, por ejemplo, vamos a aprender sobre la resiliencia. Entonces, hoy vamos sobre la resiliencia. Entonces, hacíamos esa primera pedaleada, poco a poco, entonces las normas de tránsito, entonces las normas que debemos tener o como qué tenemos que hacer para poder cuidarnos y no quedar embarazadas. O sea, como que todo lo relacionamos Ok, en ese proceso de aprendizaje y de juego con la bicicleta. Incluso a veces hacíamos talleres de juego sin bicicleta. ok. Y bueno, y a nivel, ¿cómo decirlo? Como estatal, ¿cómo fue esa gestión también para poder lograr el proyecto? Pues lo primero es tener una alianza, para poder hacer un proyecto social hay que tener una alianza con la comunidad. O sea, no es como yo llegué aquí, que vivo a no sé cuántos kilómetros aquí a hacer algo bueno por ustedes. No, sino es como yo quiero hacer algo con ustedes. ¿Cuáles son sus necesidades? Ujú. Porque se pueden parecer a las mías, pero estas son condiciones diferentes. Entonces, escuchar a la comunidad, entender la comunidad y las necesidades de la comunidad fue muy importante. Segundo, que el aporte de la fundación fuera las herramientas de educación, más no que ir a darles útiles, que ir a darles bicicletas. Nunca les di una bicicleta porque la gente decía, ay, entonces usted se la regala. Y yo, no, ellas vienen a la fundación, aprenden, pero yo no se la regalo porque eso es asistencial y yo no estoy de acuerdo con el asistencialismo, ¿Qué sino piensas del asistencialismo? que es una forma de tapar un problema sin mirar realmente. Es como yo te doy el pescado y no, yo más bien te enseño a pescar. Claro. Sí, es ir a la raíz Total. y al origen. Claro, y en este caso, la raíz y el origen era precisamente darles a las niñas las herramientas necesarias para crecer siendo mujeres. Exacto, no es como vengo a darles bicicletas y ya se acabó el embarazo. No. Ok, ok. ¿Y por qué decidiste centrarte específicamente en niñas? Bueno, primero porque es la población. Me sorprendí al ver las cifras que la población, cuando yo fui víctima de un intento de violencia sexual, descubrí que la mayoría de víctimas en Colombia de violencia sexual son las niñas. O sea, no son nosotros las mujeres adultas, son las niñas. Y que el 30% de los embarazos en Colombia son de niñas. O sea, de 100% de mujeres embarazadas en un año, el 30 son niñas, mamás que son niñas que son mamás. ¿Cómo así? Pues por eso fue que dije, acá hay algo que hacer. Tenaz, y eso también se une con una experiencia personal, ¿no? Sí, pues yo también quedé en embarazo a los 17 años, también como cero planeado, sin información, y pues después se juntó con el episodio de violencia sexual que viví fuera del país. Claro, claro, sí, eso le da todo el peso para, como desde mujer entiendes más que Sí, nadie. entender. O sea, que hay problemas que vivimos,
mujeres que yo afortunadamente he tenido el privilegio de pasar, tener educación, todo, pero se unen a los desafíos de una mujer que vive en Suacha, que ha tenido que tuvo un embarazo, que tiene unas niñas que pueden quedar embarazadas, que tiene de pronto un riesgo de tener violencia sexual porque la niña se fue a traer algo a la calle y le pasó algo, sino que ya tenga las herramientas para hablar, para decir, para defenderse, para buscar una red de apoyo. Ok. ¿Y sientes que se, pues seguramente sí, pero cómo se logró evidenciar ese impacto? ¿Cómo lograste evidenciar ese impacto en la vida de las niñas? Pues creo que uno de los impactos es que verlas crecer y verlas volver. O sea, hoy en día, un niño o niña se queda pegado a un TikTok, a lo que sea, pero para ese tiempo, hace 10 años, tener la recurrencia de una niña un sábado en que se puede quedar en su casa echadísima viendo televisión o pegada a redes y tenerla en un taller, ya eso es un impacto porque es una niña que quiere seguir aprendiendo. Y otro es que las niñas que seguían yendo se volvieron voluntarias de la fundación. Fue Ok, como, Nati, queremos nosotras enseñarle a otras. wow, O sea, ese impacto es como algo de lo que estoy haciendo funciona. claro. ¿Qué sientes con respecto a eso? Alegría total y como alegría de ver que eso que parecía tan difícil en un lugar tan lejano y donde la gente dice, "Ay, yo por allá no voy", como que lo pude hacer, me da alegría saber que fui capaz de hacerlo. Y cuando lo leía en mi libro, yo era como, wow, yo hice eso. Eso te iba a preguntar, claro, cuando recuperas la memoria y vuelves otra vez a la fundación, ¿qué sentiste? O sea, ¿cómo fue reencontrarte con esa parte tan... Y además que es una gran responsabilidad, ¿no? Sí. Sí, pues yo tenía un equipo de 5 personas que estuvieron sin jefe año y medio. Estuve incapacitada laboralmente año y medio. Claro. O sea, mi equipo estuvo sin líder, jefe, año y medio. Ok. Pero como entender cómo yo fue a través del libro, como que lo que yo escribí, yo decía cómo lo hice, por qué lo hice. Entonces descubrir eso era como, wow, eso hice. Ahí entramos a hablar de otro elemento. El primero es la bici, ¿no? La bici como ese elemento conductor que te hace crear niñas sin miedo. Y también después, pues desafortunadamente tuviste un accidente en bici. ¿Qué pasó con la bici? ¿Volviste a montar bici? Bueno, la visiting está perfecto que lo nombres porque tiene un rol importante y es que uno, me dio la idea para crear una organización como Niñas Sin Miedo. Dos, desafortunadamente casi me quita la vida en 2020, por eso la tengo acá en una cadena. Ok. Y es que la bici, sí, la bici me dio vida, pero también casi me la quita. Pero también te empoderó en un principio, ¿no? Sí, ha sido un elemento que en mi vida ha marcado mi vida por diferentes momentos. Y después del accidente quise volver a montarme. Obviamente, pues yo tenía ya una discapacidad física sin equilibrio, Claro. con bastón, sin poderme detener. Pero dije, bueno, yo empiezo y empecé con una bici de rueditas, como los niños pequeños. Y se me metió la idea hasta que un día vi un letrero que decía Escuela de la Bici. Y yo, buenas, ¿será que acá me enseñan a montar bici? Sí, ¿y cuánto vale? No es gratis, es un programa de la alcaldía. Ah, bueno. Y empecé a ir y en un mes logré volver a aprender a montar bicicleta. Muy loco, muy loco. O sea, es como la historia se redondea Otra vez. de una forma muy linda. Y además, eso mismo pasa con otro elemento en tu vida que es la lectura, ¿no? Yo vi en una entrevista que tú empezaste a escribir muy chiquita. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues, o sea, no, no, la lectura y la escritura no fue algo que mira que en la fundación había unos miércoles que teníamos club de lectura y las niñas así iban, hablaban de libros, escribían cosas, pero y yo como tal, desde pequeña hice un diario. Para mí el journaling ha sido un acompañamiento de toda la vida y cuando escribí mi primer libro, yo realmente lo escribí porque miré el journaling. O sea, ese libro, Valiente como una niña, está hecho de mi journaling, solo que pues obviamente ya con una estructura literaria diferente, pero para mí escribir de mi vida fue de siempre. Era como una forma de sacar lo que yo pensaba, lo que yo vivía, como un registro de lo que yo iba viviendo. Pues es un ejercicio terapéutico, ¿no? En terapia eso es una de las tareas principales, como escribir
lo que estás sintiendo, escribir lo que pasa en el día a día, y no y lo eso se tenía. transformó entonces en un Total. libro. No lo tenía nunca como, ay, sí, esto es terapia, sino que nació naturalmente. Así como hay personas que tocan la guitarra, a mí se me ocurrió escribir. Okey. Y lo que decía hace un momento también, creo que fuiste muy afortunada porque ese libro que tú misma escribiste, pues, fue la herramienta que te permitió volver a ser tú. Total. O sea, yo leía y era como, esto soy yo. Ese libro fue mi herramienta de conocerme de nuevo. Bueno, Nata, y, me parece muy, emocionante ver tu historia, ¿no? Como entender, pues, la magia de volver a hacer cosas, de volver a aprender cosas a través de algo que tú misma creaste, que en este caso, pues, fue el libro. Pero ahí hay otro elemento que me quedó sonando y es la música, ¿no? O sea, cuando tú despertaste, gracias a la música, ¿qué sentiste? ¿Con qué música te despertaste? Bueno, Camilo, mi papá me conoce el gusto musical perfecto. Toda la influencia musical en mi vida creo que es de él. Okey. Pues yo crecí escuchando lo que él escuchaba desde su papá joven. Entonces, pues él dijo, se la hizo y yo escuché a Cerati, a Fito Páez, a Soda Stereo y me desperté. Wow, wow. ¿Y cómo fue después de eso, después de despertarte, cómo ha sido tu vida? O sea, ¿qué has hecho después de? Bueno, el despertar es primero pues una etapa de rehabilitación, yo duré pues año y medio incapacitada laboralmente en la fundación, o sea que mi equipo estuvo sin jefe o líder año y medio. ¿Y qué hacías en ese proceso? Una Yo hacía recuperación. toda la rehabilitación, todas las terapias y pues quise volver de leerme, pues leía mucho y quise volver a escribir. Entonces dije, quiero, más allá de volver a escribir otro libro de esta experiencia del accidente, quiero ser profe. Me di cuenta que pues debía estudiar un posgrado, una maestría y busqué una maestría en temas de escribir y encontré la maestría en creación literaria y ahí pues empecé a escribir, pues la tesis de grado para esa maestría es un libro y dije, tengo la idea que es todo lo que he vivido en el accidente y pues ese fue como mi tesis de grado que fue escribir el segundo libro O sea, este segundo libro es básicamente la historia de tu vida después del accidente. después del accidente. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Canciones para despertar. Canciones para despertar. Wow, maravilloso, maravilloso. Y ahí me surge la pregunta, ¿qué representa para ti la música? La música representa que mis sentidos tuvieron una conexión tan profunda que yo pude volver a la vida gracias a la música. Qué hermoso, qué lindo, muy, 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 muy lindo. Me parece súper conmovedor porque, claro, es como, ahí es donde uno le encuentra la pertinencia a, a las cosas lindas de la vida, al arte, ¿no? Y más allá de como, porque para que no quede como lo cursi, ay, sí, la música, eso tiene como un fondo realmente científico y es que la música se usa como, la musicoterapia se usa como neurorehabilitación. O Ujú. sea, no es como, ay, que a mí se me ocurrió que la música y yo tenemos una conexión astral, bla, 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 sino que realmente científicamente eso tiene un fondo, eso tiene una justificación, es que muchos pacientes en el mundo que están en coma, tienen Alzheimer o diferentes situaciones cerebrales usan la música para neurorehabilitarlos. Claro, y también, por ejemplo, el caso de las mujeres embarazadas, que Ay, mira, les recomiendan también utilizar la música como estimulación para el bebé. total. Ok. Bueno, Nata, y en este momento de tu vida, ¿qué sueñas? ¿Qué te inspira? Bueno, a mí me inspira seguir, pues ya entrar como profe. O sea, yo realmente tengo un sueño, no sé si tonto, Mm. pero yo quiero ser profe. No, independientemente que sea de grandes, en una universidad, en un colegio, a mí el rol de educación me parece apasionante. ¿Y pero de dónde viene eso? O sea, eso siempre ha estado ahí, ¿no? Sí, siempre ha estado ahí porque yo soy de familia de maestras Ah, ok. y yo soy de familia de maestras del distrito. Ok. Entonces yo siempre vi a mis tías trabajar en colegios, enseñar a niños a hacer y a escribir. O sea, mis tías para mí han sido una inspiración de ser profe Claro. desde Que toda mi finalmente vida. también es lo que haces en Niñas sin Miedo. Sí, que finalmente ellas a mí me dicen profe. Yo no soy profe, pero ellas me dicen profe. Listo. ¿Y qué viene entonces
Bueno, No viene solamente para Niñas sin Miedo, sino para ti. Bueno, viene para mí la publicación pues, de este segundo libro, que es Canciones para despertar, seguir escribiendo. Tengo muchas ganas de seguir escribiendo para que siga teniendo impacto en la vida de las personas. O sea, escribir no es solamente por tener ese ego de escritor de, ay, aquí están mis 50 libros, sino como de cómo lo que yo escribo le llega a una persona. O sea, cómo la lectura puede llegar a una persona. Mira, a mí leer un libro me cambió la vida hace unos años. Y mira, terminé escribiendo uno, dos. ¿Qué libro te cambió la vida? A mí, Yolanda Reyes, con Los Años Terribles. Yolanda Reyes, escritora colombiana. Yo era chiquita, la leía, yo dije, si ella cuenta la vida de estas chicas, yo puedo escribir la mía, así nadie la vea. Y mira, la vida da muchas vueltas. Resultó siendo para ti misma, ¿no? Sí. Ok. Bueno, Nata, y ya como para ir concluyendo, me gustaría que tú le pudieras compartir un mensaje o algo que quisieras decirle a las niñas, a las mujeres que van a ver esta entrevista. Bueno, el mensaje es, acérquense a, a la lectura, si están tristes, si están desesperadas, si les duele algo, acérquense a un libro y acérquense a escribir. Eso sana, leer a otro, encontrar que no son las únicas. O sea, mi recomendación es ábranse a la lectura y ábranse a escribir lo que sienten. Ok, maravilloso. Sí, expresar, creo que Eso eso es, puede sanar. sí, expresar es un gran camino para, Leer y escribir puede sanar. sí, para sanar y para conocerse, ¿no? Para también Total. encontrarse. Mira, yo me conocí Y leyéndome. te reencontraste a través de la lectura, maravilloso. Bueno, ¿quieres complementar? ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Contarnos algo más? Eh, sí, que pues en casa se promueve mucho el tema de la autonomía. Yo, a pesar de ser hija única, no tengo hermanos, pero siempre me promovieron la autonomía. Si tienen chiquitos, la autonomía es no los cuiden tanto, Que, dejarlos. ok, dejarlos aprender a vivir. Sí, aprender a embarrarla y a desembarrarla. Pues sí, es que de eso se trata la vida. Pues por eso este podcast tiene ese nombre, porque finalmente todos estamos aprendiendo a vivir y entre este tipo de conversaciones es que pues nos hacemos conscientes de eso. Así que Nata, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu historia. Eres una mujer increíble, admirable y me siento muy honrado de tenerte aquí y de poder contar tu historia que espero que le llegue a muchas niñas, a muchas mujeres en el mundo. Gracias, gracias, Cami, gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por ver. Los invitamos a suscribirse, a compartir estas historias, este contenido si les gustó. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Nata. Muchas gracias.